Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Ilegales que están encarcelados es una liberal. Quiere confiscar sus armas de fuego. Jamás va a permitir el fracking en Pensilvania. Se llegan las elecciones fracking en estos momentos se lleva a cabo el debate presidencial entre los candidatos estadounidenses Kamala Harris y Donald Trump. Le comento que ambos candidatos están empatados en varias encuestas, están debatiendo sobre distintos temas como la economía, la inmigración, el aborto y la política exterior. Esto a 56 días de que se lleve a cabo la elección en los Estados Unidos, una carrera con rumbo al 5 de noviembre próximo que cambió radicalmente una vez que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió no contender y la vicepresidenta Kamala Harris se subió a la contienda. Rompió récord de recaudación en cuestión de varias horas. Este debate, muchos temas, un debate muy esperado, un debate para ver con palomitas, un debate muy distinto al que habría sido con Joe Biden. Gabriela Cuevas, internacionalista, te saludo con muchísimo gusto hasta este momento de este debate. ¿Qué rescatas? Buenas tardes, Gaby. Juan, muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Pues hasta ahora el debate muy interesante, totalmente distinto a lo que vimos entre Joe Biden y Donald Trump. En esta ocasión vemos a una Kamala Harris primero, que ahora sí llena el espacio en su lado de la pantalla, que contrasta mucho con lo que vimos con Joe Biden, pero también creo que es evidente que Harris sí se preparó, que tiene una narrativa bien construida, que tiene críticas muy estudiadas en contra de Donald Trump y que incluso lo confronta viéndolo a la cara. Del otro lado, un Donald Trump que se ve que llegó confiado, que llega con la narrativa que le hemos escuchado durante años, las mismas posiciones en términos de economía, en términos también de migración, incluso otra vez llamando criminales y terroristas a los migrantes, que sí, Donald Trump defiende sus políticas arancelarias en contra de China, pero que se ve un tanto incómodo al hablar de posiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto y los derechos de las mujeres. Gaby, regresemos al tema migratorio porque el moderador del debate, lo que he podido alcanzar a ver, pues me parece que es un muy buen moderador porque no se va a hablar mucho de él y eso quiere decir que está moderando bien David Moore. Pues le preguntó a Donald Trump sobre sus políticas migratorias, sobre la operación masiva de inmigrantes que repetidamente el candidato republicano ha prometido en campaña, 11 millones de personas. Y bueno, ¿qué respondió Donald Trump? Hay que decir que lo que no respondió es que es el mayor operativo de la historia, pero siguió con estas mentiras, por lo que me mencionas, por lo que me dices, en las que acusa el ingreso de delincuentes y trata a cualquier persona migrante a su país como si se tratara de un integrante del crimen organizado. Así es, Donald Trump conserva la misma narrativa que le hemos escuchado ya por 8 años consecutivos, porque no la ha cambiado, Juan. No habla Le ni de una funciona, ¿para qué estrategia de cambiarla? deportaciones. Yo creo que no. Yo creo que ¿No? en esta ocasión está dejando ir una oportunidad muy valiosa. Por ejemplo, una de las opciones que parecía que iban a ser las grandes apuestas de Donald Trump era vincular a Kamala Harris con los costos de gobierno de Joe Biden. Por ejemplo, en la parte de economía, él debió haber hablado mucho más sobre la inflación en estos últimos 4 años, sobre el incremento, por ejemplo, en el precio de los combustibles o de las viviendas en los Estados Unidos, y la dejó pasar, Juan. Tampoco se le ve a un Donald Trump preparado en términos de cifras, de decir, oye, pues yo deporté a tantos. Y no le va a entrar porque la realidad es que Donald Trump deportó a mucho menos migrantes que Joe Biden o que Barack Obama, que eso es lo que también es un fuerte contraste entre los discursos de los republicanos y de los demócratas. Es decir, los dos partidos y ambos candidatos son profundamente incongruentes. Es más, Donald Trump ni siquiera ha sido capaz, se ve que no se preparó, insisto,
para dejar claro que Kamala Harris fue la responsable de la agenda migratoria en la primera mitad del gobierno de Joe Biden y la dejó limpia. Es decir, yo veo a un Donald Trump que llegó muy confiado y está dejando ir una oportunidad de oro y por eso en esta sí no coincido contigo, no le va a funcionar. Oye, te quiero preguntar, Gaby Cuevas, tú que has estado pendiente de este debate, Kamala Harris, ¿de qué ha hablado principalmente? ¿De sus acciones, de sus propuestas? ¿O ha hablado de Donald Trump? Pues fíjate que tiene como una estrategia muy consistente, Juan. Empieza ella contando historias, es decir, esta parte que tiene mucho la política estadounidense, el construir narrativas a partir de buscar cómo identificarse con los demás, y fue muy evidente, sobre todo en el segmento relacionado con el aborto. Es decir, ahí Kamala Harris se pone como vocera de todas las mujeres en términos de aquellas parejas que requieren de fecundación in vitro o también de aquellas parejas o de aquellas niñas que fueron abusadas y que requieren de un aborto. Y empieza contando estas historias sin hablar de políticas públicas o de resultados de gobierno específicos. Es decir, ella no entra a los cómo. Ella se enfoca en contar historias que puedan generar la empatía con un electorado más amplio del que tiene ahora. ¿Por qué? Porque la elección está dividida o prácticamente empatada. Y otra de las oportunidades, fíjate que me llamó mucho la atención y que dejó escapar Donald Trump, es esta alianza que ha generado con Kennedy y que Kennedy se especializó en toda la crítica a la gestión a la pandemia y que Trump también dejó pasar. Es decir, Trump dejó a un lado hasta sus fortalezas. Se confió y perdió, Juan, una oportunidad de oro que hoy por hoy se ve que Kamala Harris está capitalizando a pesar de que ella empezó muy nerviosa en Ujú. su apertura en este debate. Oye, hay un dicho de Donald Trump, una declaración que no acabo de entender, y tú que eres especialista en temas de política y en temas de relaciones internacionales, a ver si nos los puedes explicar. Mira, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo Donald Trump. Es una frase corta. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. En Springfield está diciendo Donald Trump que los migrantes que llegan ahí se están comiendo los perros y los gatos de los habitantes. Gaby, tradúcenoslo. Pues mira, en realidad ha sido una tendencia en redes sociales, particularmente en X, antes Twitter, donde se dice que en esta comunidad de Springfield empezaron migrantes haitianos a robarse a los perros y a los gatos de los hogares o incluso a instalar tiendas de campaña y a poner colchones afuera de los hogares de la gente y que toda esta crisis de haitianos en Ohio fue provocada por Kamala Harris. Lo que sucede en el debate es que cuando Trump empieza a contar esta historia, lo interrumpe el moderador y le dice que le habló al alcalde, digamos, al gobernante de esa localidad y que, pues básicamente le dijeron que no había ninguna denuncia presentada en términos de que alguien se hubiera robado una mascota y se la estuviera comiendo. Entonces, algo que tiene muy peculiar este debate, y hay que también decirlo, Juan, es que los moderadores tienen una especie de autorización como para revisión de hechos, Ujú. como este que le llaman el fact-checking. Y ya en un par de ocasiones ambos moderadores han enmendado la plana a Donald Trump. No sé qué tan correcto sea esto porque pues al final no le toca a los candidatos debatir con los moderadores, pero también de cierta forma pues puede ser información útil para el electorado. Pues Gaby Cuevas, ahí está, estaremos pendientes de cómo avanza este debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Te digo que lo he podido seguir un poco, no lo he escuchado porque estamos transmitiendo, pero sí he leído en tiempo real las declaraciones y me parece que deja mucho que desear, para serte honesto. Yo esperaba pues algo con más carnita, no sé. Así en este debate se han dedicado más bien a aventarse lodo que hablar de política pública o a decir cómo es que planean ejecutar aquellas cosas que prometen. En realidad, la misma narrativa de ambos lados, sí creo que se preparó mejor Kamala Harris, considerando que además es el primer debate presidencial que llega a este nivel de la contienda
frente a un Donald Trump que en Sí. teoría vendría mucho más experimentado y que se confió. Creo que esa sería la gran diferencia y creo Ujú. que de cierta forma ella lo ha capitalizado mejor hasta en los gestos que hace frente a la cámara. Pues ya veremos qué dicen las encuestas el día de mañana, pero pues también ya veremos qué tan ciertas son estas encuestas, porque no se me olvida lo que pasó con ellas cuando Donald Trump ganó la presidencia y contendía contra Hillary Clinton. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, a tu auditorio y estaremos pendientes, como dices, no solo de las encuestas, sino cómo va el marcador hacia el colegio electoral. Muchas gracias, Gaby Cuevas. Y del análisis internacional del debate en Estados Unidos nos vamos a la casona de Chicotenca.